Así es, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar en sintonía con Montgomery al Día. Ya son 9 años y medio acá en las redes de Radio América, trayéndole información sobre los servicios y programas del condado de Montgomery. Gracias por esa sintonía y recuerden que estamos en vivo en el Facebook Live de Radio América. Comparta y comparta porque hoy estamos de lujo. Hoy fíjense que nos acompaña nada menos y nada más que nuestro ejecutivo del condado de Montgomery, Marc Elrich, y nos está acompañando porque él personalmente quiere lanzar el mes de la celebración nacional de la herencia hispana en este país, en nuestro condado. Bienvenido, ejecutivo. Buenas tardes. Bienvenido, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Cómo está usted? Un poco cansado. Me puedo imaginar porque son muchos meses ya, más de 1 año y medio, dándole frente a una pandemia mundial. Para aquellos que escuchan a nuestro ejecutivo, sepan que el señor Marc Elrich entiende bastante nuestro idioma y español y trata de defenderse. Nuestro County Executive trataré de no hablar muy caribeño, más despacio para que me entienda. En el condado de Montgomery somos más de 200,000 hispanos parlantes, aproximadamente el 20.5% de la población de este condado. To begin with, un mensaje de este mes de la herencia hispana para nuestra población hispana parlante. Adelante. You can do English or Spanish, whatever you like. I gotta do English. I wish I could do Spanish. I mangle my tenses, and that gets confusing. But you get an A for effort. I've seen you speak Spanish. I've heard you. Okay, go ahead. The message. So, I mean, the message is that, we've worked really hard over the last 18 months to minimize the impact of COVID-19 on all our communities. Hemos trabajado arduamente durante los últimos 18 meses para minimizar el impacto del COVID-19 en nuestras comunidades. And, in the beginning, we started with emphasizing the wearing of masks and maintaining social distances. And then when the testing became available, encouraging people to go out and get tested. Comenzamos enfatizando pues el utilizar la cobertura facial y mantener esa distancia social, y una vez que hubo la disponibilidad para las pruebas, pues enfatizamos pidiéndole a las personas que se hicieran las pruebas. And early on we realized that our message about the importance particularly of getting tested was not reaching the Latino community the way we had hoped it would. Y al principio nos percatamos de que el énfasis que estábamos haciendo en el tema de hacerse la prueba era un mensaje que no estaba llegando muy directamente a nuestra comunidad latina. And I understand historically why there's been a distrust of government. Entiendo. Many people come from countries with very repressive governments. Entiendo por qué en muchas ocasiones las personas no tienen confianza en sus gobiernos, ya que vienen de algunos países donde simplemente no se puede confiar en los gobiernos. And I know that, all of this occurred and began in the context of a president who is anti-immigrant as you can possibly be. Y todo esto comenzó dentro del contexto cuando había un presidente que era lo más anti-migrante que se podía hacer. And what that meant was that, people were getting I'd say, destabilizing message that exacerbated their fears of whether if they identified, if they signed up for a program, whether that could also put them in jeopardy. Y por lo tanto, pues estos mensajes eran algo que desestabilizaban a las personas y que participar, quizás hacerse la prueba, era algo que pensaban que los podía poner a riesgo. So we realized we had to, rely more on our community groups. There are many community groups in the Hispanic community that are highly regarded by the residents and have high levels of trust.
Y entonces nos dimos cuenta que esto era algo que teníamos que colaborar con grupos comunitarios que ya son conocidos dentro de la comunidad y los cuales los miembros, los residentes de la comunidad, pues le tienen confianza. Go ahead. And so we began this program called Por Nuestra Salud y Bienestar, and it was a public-private partnership sponsored by my office in the County Executive, and brought to us and working closely with us were two council members, Nancy Navarro and Gabe Albornoz. Y ahí fue cuando comenzamos el proyecto de Por Nuestra Salud y Bienestar, que es auspiciada por mi oficina, o sea, la oficina del Ejecutivo Marc Elrich, a la par que por las oficinas de dos concejales, la concejal Nancy Navarro y también el concejal Gabe Albornoz. And so we were able to bring along 7 community organizations to become part of this bigger effort. Y pudimos atraer a 7 organizaciones comunitarias para que fueran parte de este esfuerzo mucho más grande. And I think that, made it possible for us to get much deeper into the Latino community, to start bringing up our testing rates and getting people comfortable with coming to us for support, not just testing, but also rental assistance and other things that the county was offering that we think people were nervous about reaching out for. Y creo que esta fue pues una herramienta para que las personas, los residentes hispanos parlantes, llegaran a nosotros no solamente con la asistencia para hacerse las pruebas del COVID-19, sino también con apoyos de otros recursos que estaba ofreciendo o continúa ofreciendo el condado, como por ejemplo la asistencia para el tema del alquiler. And the 7 community organizations we partnered with were Mary Center, Proyecto Salud, Care for Your Health, Mansfield Caseman Clinic, CASA, the Germantown Hub, and Identity, all organizations well familiar in the community. El Ejecutivo acaba de mencionar las 7 organizaciones que han estado colaborando con el Condado de Montgomery con el proyecto Por Nuestra Salud y Bienestar, que son organizaciones que están bien engranadas dentro de nuestra comunidad. El Mary Center, Proyecto Salud, Care for Your Health, Mansfield Caseman Clinic, CASA, el Hub que se abrió en la zona de Germantown y también la entidad Identity. And we did one final thing. We worked with an advertising company, public relations company, and we created this program using Abuelina and Don Carlos as representatives of the Hispanic community who carried the message out about the importance of testing and then vaccinating. Y también algo que hicimos que fue innovador, pues fue estrechar lazos con una agencia de publicidad, la cual creó 2 personajes, la abuelina y don Carlos, quienes fueron mensajeros a través de mensajes públicos en las redes sociales y también en la radio y en la televisión para llevar el mensaje de la importancia a nuestra comunidad de las pruebas y también la vacunación. Let's talk about testing. Let's get into vaccination. Hispanics have been, because of all of the advertising that has been done, because of the work of the community-based partners and also the communications strategies, Hispanic people in Montgomery County have higher vaccination rates compared to other groups within the community. So let's talk about that for a little bit, Mr. County Executive, and also the message that we continue vaccinating within our community. We're not at 100% quite yet. No, we're not, and we need to. But the good news is that the efforts from Por Nuestra Salud y Bienestar, I believe, really contributed to closing that gap. When we were in the beginning of this, the gap between Latinos and the white population was about 18 points. They were 18 points less vaccinated than the white population is. Let me translate that. Muy importante todo el trabajo que se ha llevado a cabo a través de este proyecto de Por Nuestra Salud y Bienestar, porque cuando comenzó todo el proceso de la vacunación, había una brecha de porcentajes, de 18 puntos de porcentaje entre la población anglosajona
vacunándose y los latinos. And now, what is the outcome? And now the Hispanic community is 11% higher than the white community, second only to the Asian community, which is the most vaccinated group in the county at this point. Y en este momento la población hispana del condado de Montgomery está 11 puntos por encima de la comunidad blanca anglosajona. La otra comunidad que sí está más vacunada que los hispanos es la comunidad asiática dentro de nuestro condado de Montgomery. So this is not something you see in most of the country. And es algo que no vemos. Este éxito es algo que no vemos a través del país. And I mean, our success here is really significant because this community is one of the most vulnerable. They work what we call the essential jobs. They are most likely to come in contact with people who are sick. Mm-hmm. They're most likely to be in contact with other people where if they were sick, they could spread it. Our success there has really, I think, brought down the case rates in the county as a whole. Estimo que nuestro éxito en lo que ha sido el proceso de vacunación dentro de la comunidad hispana ha hecho pues que nuestras tasas de positividad dentro del condado pues no sean tan elevadas y a la misma vez ha sido para llegar a esta comunidad hispana que ha sido a través de la pandemia empleados esenciales, ya sea en supermercados, en otros centros laborales y que también pues han estado en más contacto con el público y han podido estar más a riesgo de ser ellos portadores que puedan esparcer más el virus. Así que some success there, some good news there, but there's still a lot going on. Let's transition, Mr. County Executive, because time goes by very quickly here. Let's transition to the rental assistance program. Yes. The county, it is in the process of still processing applications. Over 10,000 received. I believe about 7,000 have already been processed, and more than $25 million on this second wave have been granted to people in need. Can you talk a little bit about the workings between the Department of Health and Human Services and the Sheriff's Office when it comes to writs right now for eviction, which is what seems to be now the problem? Well, evictions are going to be a problem. There are over 10,000 people easily who need assistance. We've discovered many more people who never applied for assistance who are getting evicted. The Sheriff's Department is working very closely with us and the courts. And what they're doing is when the courts issue eviction orders, the Sheriff's Department is giving us the information so we can contact the tenants. And if you've already submitted an application, we tell your landlord that we're going to accelerate it and that you're going to get the money so they don't have to evict you. And we've gone to people, which was at one point most of the people who'd never applied for money, and we've offered them the opportunity to apply for money before it's too late. And then if they apply, we tell the landlord that we're going to assist them as well. So we're trying to knock down the number of evictions. Ok, voy a traducir esto de forma rápida. Estábamos hablando del programa de asistencia para el alquiler y el tema de los desalojos. El Departamento de Salud del Condado de Montgomery está trabajando estrechamente con la oficina del sheriff, la oficina del alguacil del Condado de Montgomery, precisamente y con el sistema judicial, con los tribunales, precisamente para cuando se reciben semanalmente las órdenes de desalojo, pues que se le deje saber al Departamento de Salud, a ver si el Departamento de Salud, si esas personas han hecho la solicitud para la asistencia para el pago del alquiler y trabajar entonces directamente con los arrendadores. Se han recibido más de 10,000 solicitudes de asistencia. En muchos casos de las personas que van a ser desalojadas no han pedido la asistencia, pero se les está ayudando a canalizar el proceso de petición de la subvención, del pago de la ayuda. And is the county in some sort of way acting as a mediator between landlords and tenants, correct? We're trying to. We're letting the landlords know that if you've got tenants who have applied, that we will get them the assistance so they don't have to evict them. And we are reaching out
to make sure that they get that message. The federal government's made some changes that'll make it easier for us to help some people. Ujú. So I'm encouraged that we're going to be able to try to knock these eviction cases down and get more assistance to people. But we're going to need more money for assistance because the $50 million that we're going to give out will not cover all 10,000 people. We're going to need more money. Obviamente, pues hay aproximadamente un monto de $50 millones. Dice el ejecutivo que eso no va a ser necesario, van a hacer falta más fondos precisamente para ayudar a asistir a las personas que están necesitadas en este momento. Recalcando, es pago de alquiler, no de hipoteca. We always have to clarify that. Y el otro tema es que el condado sí está actuando un poco de mediador, dejándoles saber a los arrendadores, propietarios y gerentes de unidades de condominios que si la persona ya ha solicitado los fondos, que va a recibir los fondos precisamente para evitar el desalojo. The important thing is that people actually reach out and do file those applications, correct? Yes. Okay. Absolutely. We can't help you if you don't file. And just so you know, none of your information goes to the federal government. Es muy importante. Uh-huh. Your information is secure with us. Es importante que sepan que si usted necesita, lo primero que debe de hacer es presentar su solicitud para estos fondos. Su información no se comparte con el gobierno federal y, como acaba de decir el ejecutivo Marc Elrich, su información está segura con nosotros. Anything else you'd like to add on the rental assistance program? No, I think everybody's got the point. We can't help you if you don't apply, so please apply. Si usted no solicita los fondos, obviamente no se le puede asistir, no se le puede ayudar, así que por favor haga la solicitud de los fondos. Let's talk now about the upcoming event this Friday that is regarding the Working Families Income Supplement. It's an event that is going to take place in Wheaton later this week. Do you want to give us a little preamble of what that would be about? We're just going to talk to let people know about the program we have that provides additional assistance to families. It's a lot of extra money going out to people in need, particularly families with children. That's the focus of the program, and it's going to get us the ability to put more money into the hands of folks who are particularly in need of the money. That we know many households have had their incomes reduced by COVID, that they're working fewer hours if they're lucky enough to be working at all. The federal government is reducing the unemployment benefits if you were able to get unemployment benefits. This money is broadly available in the community, and we're making sure we get it out. We want people to know about it. And more to come on Friday. Yes. Para aquellos que nos están escuchando, por favor, recuerden información primordial acá. Comparta este mensaje de nuestro ejecutivo Marc Elrich. En este momento estamos en vivo en Facebook Live, pero el próximo viernes se va a estar anunciando un programa que se llama Working Families Income Supplement en inglés. Un suplemento de ingresos para familias que trabajan, trabajadoras. Esto va a ser como una asistencia adicional para familias con niños, sobre todo en este momento que los beneficios del desempleo se ven reducidos por parte del gobierno federal. Anuncio oficial este próximo viernes. Aquí esta es una pequeña primicia para ustedes. Por favor, estén al tanto para ver quiénes van a ser los que pueden calificar para recibir estos fondos adicionales por parte del condado de Montgomery. And we're talking about how many millions, Mr. County Executive? Oh, I forget the millions. It's millions though. No, it's a lot of money going to a lot of households. Va a ser bastante dinero en asistencia a muchas familias, a muchos hogares. Son muchos millones. La cifra, pues me imagino que será el día viernes que será oficialmente desglosada, pero para que ya lo sepan de antemano, que este es otro programa, aparte del programa de asistencia con el alquiler del condado de Montgomery, que oficialmente se anuncia este próximo viernes, día 17. No se lo pierda. Let's talk about now a topic that
it's not necessarily Montgomery County government, but it's Montgomery County Public Schools. And we have a lot of families that, of course, tienen niños en las escuelas públicas del condado de Montgomery, sobre todo el tema de las guías para la cuarentena. Yes, it's a tough one. Sabemos que todas estas guías de cuarentena, pues, son por parte del Estado, igual la Junta Escolar. But what would be your message to those working families now that, you know, the kids are back to the classroom, and recently many had to go back to quarantine into the households, into the homes, and working families? It's difficult for working families. So your perspective from that, knowing that you do not make the guidelines. So first of all, if your child is sick, you definitely need to keep them home for school. Para empezar, estamos hablando de las guías y las cuarentenas sobre la escuela pública. Primero, si su hijo está enfermo, déjalo en casa, no lo mande al colegio. If your child goes to school and they become sick, they will be evaluated and to see whether they have symptoms of COVID. Si su hijo llega al colegio y se enferma, pues le van a evaluar para ver si tiene síntomas del COVID. Now, we have a very simple test that we've put in the schools, and it involves rubbing a Q-tip inside the nostrils of your child. If your child goes to the health room, we need to be able to test that child so we can tell you whether they have COVID or whether they just have a cold. Big difference between COVID and a cold. Hay una gran diferencia entre lo que puede ser, pues, un resfriado, una gripe o el COVID. Y si su hijo o hija se siente enfermo, llega a la enfermería del colegio, pues tenemos las pruebas. Las pruebas son el hisope nasal. So if your child goes to the health room and we can give them this test, we will know the answer in 15 minutes, whether it's COVID or not. What we need from you, if you're a parent, is to sign the authorization that the schools sent home that will allow your child to be tested, because otherwise your child will come home and you won't know whether they've got a cold or whether they have COVID. This helps us know. It helps us protect your child. It helps us protect your family, because if your child has COVID, you want to be able to protect them, and it protects the other students in school so that the COVID doesn't get spread around the classrooms. Para las familias que tienen hijos en las escuelas públicas del condado de Montgomery, deben haber recibido un formulario, el cual deben completar y deben enviar de regreso, dando autorización, permiso, para que se le haga la prueba. La prueba en 15 minutos aproximadamente, se sabe el resultado, prueba rápida, y es importante para no solamente proteger a su hijo cuando regrese a casa, sino también a los otros estudiantes del colegio, del salón, del aula escolar, y a ustedes como familiares. Así que un recordatorio a los padres con hijos en las escuelas públicas que ya deben haber recibido este formulario. Ustedes tienen que devolverlo a las escuelas por si sus hijos presentan síntomas de COVID, que se le puede hacer la prueba rápida dentro del plantel. Mr. Executive, anything you'd like to add on that topic, or we leave it at that? No, I think, look, just please be careful, and please go out and get tested and get vaccinated. If you're not vaccinated, all over this country, cases are rising, hospitals are filling up. It's affecting children more than it did in the beginning. I know people thought that children weren't being affected very much. That's beginning to change. We're seeing very large numbers of children nationally come down with COVID. So if you've been waiting, please don't wait any longer. Please go in and get vaccinated. Ahora, este es un mensaje para aquellas personas por parte del Ejecutivo Marc Elrich que quizás no se han vacunado aún. Obviamente, las cifras de casos positivos van incrementando a través del país y también, sobre todo, con los niños. El tema de los niños, al principio se pensaba que esto era un virus que ellos pues no contraían, pero las cifras a nivel nacional van en incremento, en aumento, y el mensaje en este momento es: obvio,
que si usted no se ha vacunado, que vaya y se vacune. En el condado de Montgomery, en el condado de Montgomery, continuamos teniendo las clínicas de vacunación gratis 7 días a la semana a través de toda nuestra comunidad. Si usted necesita más información para localizar la clínica más cercana a usted, puede llamar al 311, nuestro centro de operadoras, de lunes a viernes, 7 de la mañana a 7 de la noche. También puede contactar la línea de ayuda de la Iniciativa Latina de Salud, la iniciativa de Por Nuestra Salud y Bienestar, y ese número telefónico es el 301-270-8432. 7 días a la semana, a través de todo nuestro condado, está la disponibilidad de las vacunas. Si usted prefiere hacer la búsqueda de la localización por internet, visite Montgomery County, md.gov, y en el renglón de búsqueda simplemente pone vacunas en español y ahí le sale la lista de las localizaciones. 4 minutes left, Mr. County Executive. I'm sorry, I needed to plug in all that information. It's okay. You understood everything I was saying. Hispanic Heritage Month begins tomorrow, Yes. officially, September 15th through October 15th. And you will be doing special events in some regions of the county in partnership with the regional services centers, Up County, Mid-County, and also Silver Spring, Long Branch. Yes. So can you tell us a little bit about those tours you're going to be doing, celebrating some of the Hispanic organizations that have been collaborating precisely during the pandemic with resources, vaccine tests within our community? So we're going to be very present Busy? in the community. We want, the Hispanic community is over 20% of Montgomery County's population. It plays a really important role here. And we want people to continue to feel that we value them and their presence in this community. And we're going to, celebrate this as Hispanic Heritage Month. I think it's really important. We do these different months during the year, and we have a large immigrant community in Montgomery County in general. And it's really important that people who lived here, chose to make their homes here, feel like they're welcome here and feel like the county's here to help. And we want to get the message out that we're still here. This is still Montgomery County. You're safe here. We're going to look out after you and do the best we can to make sure that when you're living in Montgomery County, you get the services you need and you get, the schools you need for your children and the opportunities you need for yourself. Pues este mes de la herencia hispana, el ejecutivo Marc Elrich va a estar haciendo recorridos. Él va a llegar directamente a la comunidad. I'm going to do a summary of what you said, Mr. County Executive. Okay. Va a ser un recorrido por la comunidad. De hecho, va a llegar a 3 zonas en colaboración con los centros de servicios regionales. Va a estar en la zona central, en la zona norte, por allá por Germantown, y también en el área de Silver Spring de Long Branch, donde se va a acercar a las comunidades para agradecerles personalmente por la ayuda que se le ha estado dando a miembros hispanos de nuestra comunidad. Acabo de mencionar que nosotros, los hispanos, somos más del 20% de la población en el condado de Montgomery. Jugamos un papel importante y en el condado de Montgomery se valora nuestra presencia, la suya y la mía, como hispanos acá en este condado. Hay una gran comunidad inmigrante en Montgomery y queremos llevarles el mensaje de que están seguros en esta comunidad y que puedan tener acceso a todos los servicios, a las escuelas y también a las oportunidades que ofrecemos en el condado de Montgomery. That was a long translation. That was. You did a good job. Thank you. I know you're understanding. Thank you very much. One final thought. We have about 30 seconds left. One final thought, Mr. County Executive. Stay safe. We've come a long way. We've managed to, bring our cases down. We're not out of the woods yet. This is going to go on for a while. So people need to, on the other one hand, enjoy the things we're able to do, but on the other hand, continue to stay safe and be careful. We are not at the point where we can just say, go back to normal and have a nice day. We all have to do our part to keep this virus from spreading. And we will be doing this, I guarantee you, for a while to come.
Muchísimas gracias. Voy a traducir eso rapidito. Se nos agota el tiempo. Ha sido un largo andar. Todavía no estamos completamente seguros. Por favor, manténganse seguros. Ha sido difícil. Continuamos en este proceso de recuperación y obviamente la cooperación de todos nosotros es imprescindible para mantener las cifras de casos positivos en nuestra comunidad lo más bajo posible. Thank you, Mr. County Executive. Thank you for joining us today. Good luck with all your celebrations of Hispanic Heritage Month, and we'll see you next time. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.